Muy buenas, bienvenidos a una nueva jornada de Sui Generis Madrid, en este caso en nuestra parte, nuestra sección de literatura, donde ya sabéis, bueno, pues que vamos presentando algunos temas, vamos ofreciéndoos algunas charlas y algunas presentaciones, siempre desde ese punto de vista, pues un tanto particular, ¿no? De la cultura alternativa que tanto nos gusta desde aquí. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos el honor de presentar y de traer a colación pues un libro maravilloso, en una antología de relatos en la casa, a ver que no de el reflejo, en la casa de Ícelo, una antología de relatos, vamos a ver, que nos cuente tanto su editora Ana Martínez Castillo como su autora Isabel del Río, que nos cuenten exactamente qué es lo que se esconde, ¿no? Detrás de estos muros de esta morada de Ícelo, ¿no? ¿Quién es Ícelo? Y qué relatos esconden las páginas de esta antología. Así que, bueno, bienvenidas a las dos. Es un placer teneros aquí a las dos, justamente, pues eso, para hablar de la casa de Ícelo, en la casa de Ícelo, y para que nos contéis un poquito, para que hablemos los tres un poco de lo que se esconde en estas páginas. Así que bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por habernos invitado un ratito a vuestra casa. Sí, sí, Vuestra pero oscura casa. sí, pero bueno, una casa. Hoy nos traemos a Ícelo aquí porque, bueno, justamente para un poquito para comenzar, Isabel, Ana, a mí me gustaría preguntar justamente quién es Ícelo, quién es esa casa, ¿no? Esa morada, que de hecho es quizá un concepto que hablaremos más adelante, ¿no? El tema de las casas, pero en el caso de aunque es algo que nos vas a contar, todo está relacionado con ese mundo onírico, ese mundo de los sueños, y una de las cosas que yo te comentaba justamente fuera de cámara era que quizá por un lado tenemos el mundo onírico y por otro lado el de las pesadillas, aunque pertenecen al mismo mundo, o al menos es algo que me parece a mí. Así que no sé, cuéntanos un poquito todo esto. Bueno, pues Ícelo es el dios griego de las pesadillas y los sueños proféticos. Ujú. Lo explicamos tanto en la sinopsis del libro como en el prefacio, que explico un poquito más Eso es. el porqué de este libro. Y la casa de Ícelo, digamos que es la casa, ¿no? donde se esconden todos esos secretos, todos esos temores, todos esos recuerdos que tenemos nosotros ahí, ¿no? Y nos provoca después tanto pesadillas como Ujú. esos sueños que en realidad te están avisando, ¿no? Que están diciendo, cuidado, cuidado que no vas por buen camino, amigo, ¿no? Que podríamos llamarlos sueños proféticos. Sí. En mi caso, cuando presenté el libro en la librería Gigamesh con Inés McPherson, le comenté que yo hace muchos años tuve un sueño en que estaba en una casa enorme, pero que era una casa que todo eran puertas y que Ujú. cada puerta daba tanto a lugares que había soñado o a terrores, ¿no? Que a veces ni siquiera tienen forma, es el miedo sin forma, ¿no? Ese horror que a veces nos apabulla y no sabemos muy bien cómo digerirlo, y como a recuerdos. Y recuerdo ese sueño muy vívidamente porque fue muy potente y para mí, en cierta manera, la casa de Ícelo sería eso, ¿no? Una Sí. casa que en realidad no tiene habitaciones, sino que cada puerta da a un lugar que tanto puede ser, pues eso, ¿no? Una profecía cumplida por cumplir o una pesadilla terrible que te persigue. Ujú. Lo que tú S- comentas Sí. también, el tema este, ¿no? De las pesadillas y los sueños, perdona que te corte, que yo me emociono y me pongo a hablar y No, no no, callo. no, no. No, hombre, adelante, adelante. Claro, lo hablábamos tanto cuando me pusiste un mensaje, yo iba por la calle ahí hablándote como una loca, como Sí. hace un momento fuera de cámara, y es que es verdad, o sea, realmente tú comentabas eso, ¿no? Esa sensación de que el mundo onírico y el mundo de las pesadillas en cierta manera comparten, pero al mismo tiempo están separados, y yo creo que sí, ¿no? Que son un poco Mm. como el aceite y el agua, ¿no? O sea, Sí, que pueden estar juntos en un mismo medio, pero que no acaban de mezclarse, ¿no? Que eso, están eso. separados.
Y yo creo que sí, que en cierta manera todos nos damos cuenta cuando un sueño es una pesadilla. Ujú. No, Claro. incluso porque a veces una pesadilla puede ser algo, una situación real, puede ser una comida con amigos, puede ser algo muy, 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 muy natural, muy, muy de la vida diaria, pero que de pronto nosotros estemos sintiendo en el estómago, estemos sintiendo que ahí hay algo que no funciona, ¿no? Y eso, Claro. ahí nos demos cuenta de que es una pesadilla. Mm. Sí, porque no sé si hay un momento justo, ¿no? En el que quizás el sueño se torna en pesadilla, ¿no? O sea, quiero decir que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Que a lo mejor, porque también es otra de las cosas que me gustaría comentarte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un sueño vívido con un sueño más... No sé si hay sueños normales o... Bueno, yo creo que todos son sueños normales. Sí, sí, no, pero, o sea, entiéndeme en el sentido quiero decir, quizá no todo el mundo tiene sueños vívidos, ¿puede ser? No, a mí eso me costó Claro, mucho entenderlo, porque claro, claro. yo desde muy pequeña he tenido sueños vívidos, he tenido también Mm, terrores nocturnos mm, y, y bueno, y también me doy cuenta, ¿no? Muchas veces, no siempre, pero a veces me doy cuenta de que estoy en un sueño y soy capaz de interactuar dentro del sueño a voluntad, ¿no? Pero claro, yo pensaba que era lo normal, ¿no? O sea, un niño cuando tiene algo sumido, para él es lo normal y punto. Luego me di cuenta de que no, porque, por ejemplo, mi pareja no se acuerda de los sueños. claro. Y yo, en cambio, me levanto y por la mañana, mientras desayuno, suelto unos rollos y unas parrafadas que vamos, que no veas. Sí, Pero claro, la diferencia, quizá los sueños vívidos, ¿no? Serían aquellos que no solamente estás viendo como si fuera una película, ¿no? O como un videojuego, que puedes estar dentro, pero realmente tú lo estás viendo, pero no lo sientes. O sea, nosotros cuando estamos mm, andando con una espada y nos dan con una espada en un videojuego no lo sentimos, por mucho que podamos estar inmersos en esa realidad, mm, ¿no? Un sueño vivido sería aquellos que realmente sientes profundamente lo que te sucede en el sueño. No solamente físico, ¿no? O sea, que te quemas y ¡au! Me he quemado, ¿no? Sino emocionalmente. Por lo que tú cuando te despiertas de ese sueño quedas vinculado a esa realidad. Es como si tuvieras una doble vida, ¿no? O sea, no acabas de separarte del todo, ¿no? Es que es raro lo que digo, pero sí, 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 es esa sensación, ¿no? De que parte de ti se ha quedado anclada en esa realidad claro. y no acabas de despegarte. Y los sueños vívidos te pueden durar, las sensaciones, las emociones, los recuerdos, te pueden durar días y días y días, incluso no despegarte de ellos nunca y que eso te marque en cierta manera, ¿no? Ujú, Yo creo que bueno, quieras o no, nosotros vivimos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Nuestra realidad está construida por aquello que nosotros interpretamos que estamos viviendo y los sueños no deja de ser eso, una interpretación de la información que nosotros recibimos, ¿no? ujú. Me parece. No sé si he Sí, sí. contestado. Sí, 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 sí. No, 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 Yo totalmente, sí, tengo, sí, sí. yo Sí, tengo sí, sí. sueños vívidos que me duran años, ¿eh? La Claro, sensación. por eso lo Claro, digo, los sueños vividos se te quedan pegados o tú te quedas pegada a ellos, porque sí. eso habría ¿Y, que verlo. y tú qué crees que de ese recuerdo, de esa comunión con tus sueños vívidos, esos que recuerdas que se te quedan ahí dando vueltas, eh, digamos que ese es un poquito el germen de la necesidad de escribir este libro, que es En la casa de Ícelo, de hacer de esos sueños, de esas pesadillas en concreto, un relato de literatura? Porque esto de utilizar, muchos autores que lo usan y bueno, es una cosa que se ha utilizado, ¿no? El material onírico para dar forma a luego obras de ficción, de relatos y demás. Lo usas, surge de ahí y ¿tienes algún método para llevar esos sueños que tienes tú por la noche en forma de literatura? A ver, por la noche y por el día, que yo sueño despierta, pero soy de las que se quedan así clavadas flipando, mirando el horizonte. Pero yo siempre he dicho que yo escribo para exorcizar, o sea, para sacar fuera todas esas voces, todas esas sensaciones, todo eso que tienes ahí y que tienes que sacar de ti porque si no, no puedes vivir tu propia vida, ¿no? O sea, estás viviendo un poco en la de otros. Y sí que es verdad que yo,
que es la información del mundo onírico, la he utilizado en todo lo que he escrito, tanto en las novelas como en los poemas. Siempre he utilizado el mundo onírico porque, quieras o no, para mí es parte de mi realidad. No diferencio como si hubiera dos partes separadas, ¿no? Sino que para mí la parte onírica y la parte, digamos, real, porque para mí las dos son reales, son parte de mi existencia, por lo que cuando yo escribo ahí están, ¿no? Pero sí que es verdad que este libro nació por eso, ¿no? Porque tenía una serie de pesadillas que estaban siendo muy potentes, lo que decía, ¿no? Que me marcaban, existencialmente me marcaban, me estaban ahí taladrando. Y entonces tuve que ponerme a escribirlas, a sacarlas de mí, ¿no? A darles corporeidad. Y bueno, mi método, pues realmente mi método, lógicamente, después de haber tenido la pesadilla, que a veces se repiten o incluso a veces continúan, las dejé fermentar. Sinceramente, las dejé fermentar, ¿no? No madurar, sino fermentar, que se pudrieran bien y que sacaran todos los jugos y esas cosas. Y mentalmente le fui dando forma con notas, porque claro, yo tengo un diario de sueños, el diario de sueños ya tenía notas, ¿no? Pero notas un poco más tangibles, más dentro de la lógica de la vigilia, ¿no? Porque claro, quieras o no, la lógica con la que se mueven los mundos de los sueños no es para nada la misma que tenemos aquí, ¿no? Entonces, claro, le tuve que intentar dar esa realidad para que el lector se sintiera como tú te sientes cuando estás en un sueño, ¿no? Cuando tú estás en un sueño o en una pesadilla, tú das por cierto lo que estás soñando. Claro, si tú estás despierto y estás leyendo un sueño, te suena extraño. Por lo que había que darle cierta realidad, cierta coherencia para que el lector pudiera aceptar que eso era la realidad, entrar dentro de ese relato y aceptar que esa pesadilla la estaba viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi método, ¿no? Luego ya, lógicamente, ya si me ponía a escribir en serio, lo pulía 200.000 veces y buscaba que transmitiera exactamente, no sé si lo habré conseguido, pero que transmitiera la sensación que yo había sentido. Aparte de las imágenes, aparte de los diálogos que me hubieran podido quedar, aparte de estas cosas, la sensación, porque para mí lo que es más importante es la emoción, ¿no? que percibes y que se te queda pegada a la piel, ¿no? Sí. Yo creo que sí que lo has conseguido, ¿eh? Sí. Pienso que Sí, sí lo has conseguido. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, además, creo que además hay como, fíjate, hay otra cosa que tú mencionas que tiene que ver con esto. Hay otra cosa que mencionas justamente en el prefacio, que lo mencionas muy veladamente, y es que todos estos relatos que conforman la antología al final son como partes de una criatura de Frankenstein, ¿no? Y entonces, claro, yo me pregunto, un poco con lo que estabas comentando, de si has conseguido, ¿no? Como plasmar todas esas sensaciones. Me pregunto si hay un hilo que los conecta a todos, ¿no? Y yo muchas veces pensaba que quizá que al final todos los personajes, muchas veces es un personaje en primera persona, a veces es se disocia quizá en un personaje también femenino que a lo mejor podemos interpretar como que eres tú a veces, Isabel. Entonces, claro, yo me pregunto si cuál es el hilo que conecta un poquito a todas esas estos sueños, estos relatos reconvertidos, ¿no? Desde el mundo onírico. O sea, es muy difícil esa pregunta. Ahí ya. Claro, a ver, lógicamente tienen un hilo que son pesadillas Sí. que realmente he vivido. Otro hilo soy yo, lógicamente, porque quieras o no, las pesadillas es lo que decía, están construidas de toda aquella información que nosotros hemos recibido, están construidas de recuerdos, de vivencias, de cosas que hemos leído, que hemos visto, ¿no? Que nos han contado. Sí. Luego, todo eso, tu cerebro hace un batiburrillo y ¡pam! Y te lo lanza, ¿no? Sí. Pero, claro, esos dos hilos sí que están. Claro, si tuviera que indagar un poco más en todo ello, ¿no? Lógicamente vería la figura de la mujer, ¿no?
porque todas son mujeres. Sí, 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 No, no efectivamente. solo porque las haya vivido yo, porque, por ejemplo, La Casa Verde, Ujú. yo no soy la protagonista. Mm. Sí, en algún otro... O sea, yo no lo viví como protagonista, quiero decir. Ah, vale. Entonces, claro, por eso digo que digamos que está ese lazo en el que, la figura es la mujer y realmente están ahí los miedos primigenios, que muchos son compartidos, da igual que seamos mujeres o que seamos hombres o que seamos niños o que seamos adultos, porque ahí están, ahí hay Mm, ciertos miedos que los tenemos todos, quieras o no, ¿no? Son aquellos genéticos que los llevamos ahí en la sangre. mm, Pero hay otros que sí que es verdad que son profundamente femeninos y que los mm, llevamos cargando a las espaldas durante generaciones y que ahí siguen. Y quizá uno de los lazos serían estos, ¿no? Luego sí que es verdad que, por ejemplo, están los espacios, las mm, casas, los cuentos de hadas, pero los cuentos de hadas como aquello que nos narra la verdad velada, ¿no? Y quizá estos serían los lazos, ¿no? Claro, esa criatura de Frankenstein no dejaría de ser una novia de Frankenstein, ¿no? mm. Sí, 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 sí. En Me estoy cuanto... acordando... Uy, perdona, sí, 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 No, Ana. no, no, no. No, Tú, no, digo que me estaba acordando también otro de que los tenía aquí un poquito señalados. Última oportunidad, por ejemplo, también es una huérfana, ¿no? Que es quizá esa disociación, ¿no? Que yo hacía, o incluso yo soñé con el fin del mundo, o algo así creo que se titula. Sí, yo soñé con el fin del mundo también, ¿no? Es como, además, no sé, esas otras protagonistas femeninas, ¿no? Que es un poco... Sí, normalmente los niños también están muy presentes ahí. Sí, 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 sí. Es otro, pero también ese es otro de mis... Mm. Yo y los niños tenemos algo. Mm, sí, 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 sí. Sí, perdona, Ana, ¿qué decías? no, yo quería comentar, enlazar con esto, que ya he mencionado los espacios, y yo sí que creo que ahí hay un hilo conductor Mm, que son las casas. Yo creo que en todos los relatos aparece la casa. Pero me mm, da la sensación, confirma o desmiente, Isabel, que la casa la tomas un poquito en estos relatos como cierto lugar, como si fuese un lugar umbrálico, como el espacio donde se desarrolla un otro mundo, ¿no? mm, Eh, que además el tema de los lugares umbrálicos y liminales y demás es muy onírico y es muy, muy mágico y también está bastante presente aquí de distintas maneras, igual que también está presente la figura del monstruo, que también podemos comentar después. ¿De qué maneras aparece lo monstruoso en estos relatos? Que también es otro cierto hilo conductor ahí, Sí, sutil. sí, sí. Sí, es que Eh, hay claro, sobre a la... ver, las pesadillas sin monstruos y sin cosas feas, pues, no serían pesadillas. Eso es así. Tienes uno en Bueno, la casa, bueno. bueno, depende, ¿no? Bueno, A veces comenta un los poquito. monstruos no tienen máscara de monstruo. Entonces ahí mm. jugamos. Sí, Pues sí. nada, cuéntanos un poquito esto de las casas, tu cosa, tu rollo con las casas y si consideras que en tus relatos la casa está presente liminalmente. Sí, sí, totalmente. Yo soy una obsesiva de las casas desde siempre. Bueno, los primeros títulos que publiqué se titulaban La casa de, quiere decir que... De hecho, este también. Sí, sí, pues, Claro. obsesión, oh Dios mío, las casas. Pero es que yo desde siempre he tenido una manía obsesiva de mirar hacia las ventanas y preguntarme qué historias están pasando ahí, ¿no? Porque ciertamente nosotros cuando vivimos en un espacio nos imaginamos que nosotros somos la importancia de ese espacio, ¿no? Que nosotros somos los que marcamos ese lugar sin darnos cuenta de que cuando nosotros nos marchemos ese espacio seguirá ahí y ha seguido ahí, o sea, ha estado ahí antes que nosotros y ha vivido muchas cosas y después de nosotros vivirá muchas más. Yo, por ejemplo, ahora el espacio que veis que estoy ocupando era el despacho de mi abuelo. En esta casa se criaron mi madre, mi tía, estuvo mi abuelo y mi abuela y vivieron antes que ellos, vivieron más gente. Entonces, todas las vidas, todas las emociones, todas las
cosas que han pasado aquí, ¿no? Siguen en cierta Claro. manera aquí. Y yo creo que cuando soñamos, eso se representa mucho más claramente, ¿no? Los espacios no solamente son unas paredes, un suelo y un techo, sino que es todo lo que contienen, ¿no? Y claro, quizá por eso lo que decías tú, ¿no? De esos espacios umbrales, esos espacios liminal, porque quieras o no, no dejan de ser eso, no son unas paredes, sino que son algo que susurra, son algo que habla, son algo que nos advierte, son algo que nos atrapa, son algo que nos protege, o al revés, ¿no? Que nos da muerte. Entonces, yo creo que sí que es ese espacio de transformación, ¿no? De cambio. Además hay un cierto en los sueños y la casa dentro de los sueños me da la sensación un poco en el imaginario colectivo, es también una suerte de cruce, ¿no? De una manera de cruzar al mundo del más allá. Y Claro, entonces, cuando abres una puerta, sí. muchas veces, cuando has dicho yo miro por las ventanas para ver la gente tal, muchas veces la gente, yo también lo hago. Miro y digo, tú lo tendrás en la casa. Pero muchas veces decimos es una puerta, pero es que no tiene por qué ser una puerta, sino una ventana. Yo cuando me da por pensar en estas cosas, pienso, de acuerdo, la puerta es el umbral que uno cruza cuando va al más allá, pero para quedarse. Pero La es, ventana es un ir y venir, ¿no? la ventana es el lugar donde tú miras al otro lado, pero desde tu lado. Claro. Y simplemente estás atisbando, ¿no? No estás cruzando del todo, estás atisbando ahí ese más allá. Quizás los sueños tienen también esa cualidad de atisbamiento de lo que podría ser el otro lado, que viene a ser el mundo del subconsciente y de los arquetipos y de los símbolos. ¿Has utilizado arquetipos y símbolos en tus relatos? Muchos. Muchos, están por todas partes. No voy a ponerme aquí a explicar porque si no estropearé muchos relatos, pero sí que es verdad que he jugado mucho con la simbología. Pero bueno, es que ya directamente los sueños son simbólicos, son metafóricos. Ya simplemente intentando traducirlos, ya les estás metiendo ahí toda esa simbología y todo ese juego de realidades, ¿no? Estoy con el libro aquí abierto mirando los títulos para no equivocarme y liarla, ¿sabes? Sí, yo también. Autora y editora se equivocan en los títulos. Yo con los títulos, con los nombres y con todo lo que queráis. Por ejemplo, en La Dama de la Luz Prendida, ¿no? El tema este que hablábamos precisamente de las puertas, pero también de la luz, también de, ¿no? Ahí está, y se está jugando, ¿no? Con muchas ambigüedades que no se acaban de explicar y que al final también hay mucha interpretación. Sí, el hecho de dar la luz de lo luminoso, ¿no? Versus lo oscuro. Claro que eso también lo podemos encontrar en el perfil de una sombra, ¿no? Pero hay dos relatos, por ejemplo, volviendo un poquito atrás, ¿qué sería? ¿Cómo soy? El alma de las cosas y el perfil de una sombra, que esto que comentabas tú de las casas y el paso digamos, como a otro mundo, en estas dos sí que hay una descripción que te está diciendo, cuidado dónde vas, en ambas casas. Sí. Sí, eso es un poco lo que yo veía quizá, ¿no? Como a veces la casa también como un espacio de prisión, ¿no? De que se queda ahí para... que es, quizá, no lo sé, pero a mí me recuerda un poquito al espacio en los cuentos folclóricos, en los cuentos de Hada, ¿no? Como esa casa en lo profundo del bosque donde si entras no puedes salir, ¿no? O quizá, yo Como qué sé, quieres ¿no? Una salir. especie de... como la casa de Mariana Enríquez, ¿no? Por ejemplo, las casas que usa, ¿no? La casa de Como... Adela. Claro, efectivamente, sí, No ¿no? diré. Por ahí, sí, sí. A mí me hacía pensar un poquito en eso, ¿no? En la casa como una prisión, no sé si bueno, hasta ahí para no desvelar tampoco mucho, ¿no? Pero... Bueno, pero quieras o no, es verdad. O sea, nosotros normalmente pensamos en nuestra propia casa como el lugar que nos protege, ¿no? Claro. Nos protege de la lluvia, Eso es donde es. dormimos, donde comemos, donde descansamos, jugamos la consola, vemos pelis, leemos libros, Sí. ¿no? Pero solo tenemos que pensar en la pandemia. Claro.
también Sí, se se puede convierte. convertir en una prisión. Y yo Mm, estoy hablando de la pandemia, pero también estoy hablando de las mujeres durante toda la historia. La casa se puede convertir en una prisión pese a ser tu hogar, pese a ser donde están tus hijos, pese a ser donde tú haces vida, ¿no? sí. No necesariamente tienes que ser una persona que le estén haciendo daño físico o psicológico. Simplemente el hecho de estar ahí sin poder salir, porque quizá tú misma no te lo permites, eso Ujú, ya es suficiente. De sí. hecho, eso es lo que aparece en el último relato, que es uno de los más brutales que tiene la antología, que es El el perfil, ¿no? perfil de una sombra, Mm, ¿no? Ese quedarte atrapada ahí dentro de la casa, mm. no puedes salir porque, bueno, lo vamos a destripar. A ver, ¡ush! Pero el Mm, caso es que vivir, tener que estar ahí en una casa donde tú notas algo, que no puedes abandonar, que es tu casa, te la has comprado y claro, ya no te vas. Yo me compré mi casa y tiene bicho, el bicho se tendrá que ir, yo no me voy. Eso es así. Mi hipoteca no me permite maniobras. Pero es un poco eso, ¿no? Como lo que debería de ser cotidiano, conocido, hogareño, amigable, eso. seguro, se convierte en todo lo contrario. Mm, Bueno, sí. yo es lo que explicaba en la presentación, a ver, hay relatos que me pregunto de dónde habrán salido estas pesadillas, pero hay otros Sí. relatos que sé muy claramente de dónde han salido estas pesadillas. Y el último relato es un relato que me ha costado años escribir, muchos años escribir, porque era muy doloroso, porque realmente eran una serie de pesadillas que tuve hace muchos años y que, bueno, pues que tienen que ver con... Ahora sí voy a hacer spoiler, Ana. con, Hazlo. con la época bueno, en que empecé a vivir con mi pareja, en que me quedé embarazada, en que son muchas cosas que quieras o no están ahí mezcladas. Mm, Y claro, yo tuve una temporada de muchas pesadillas y yo las anoté todas, pero era incapaz de eso llevarlo al papel, ¿no? Y justamente cuando estaba con este libro, si me veis haciendo así es que estoy tocando el libro. ¿No? Justo con este libro se me dio la oportunidad, porque además como estaba trabajando tanto con todo este imaginario, con toda esta simbología, pude ponerme a ello. Sí que es verdad que me costó, que lo tuve que rehacer varias veces, pero sí, sí, y claro, ahí se ven muchas vivencias también propias. Quizá por eso es tan potente, porque quieras o no, ahí las emociones están a flor de piel. Eso te iba a decir. Ahí, en ese relato, ¿solo son pesadillas o hay algo más? Hay un poco de todo, porque quieras o no, es eso, ¿no? O sea, yo tenía todas esas pesadillas, pero quieras o no, cronológicamente tenían que ver con ciertos sucesos. Por lo que yo juego un poco. Bueno, en realidad necesito una tercera mano aquí en medio, ¿vale? Si veis que aparece, no os asustéis. Necesito una tercera mano porque, claro, yo juego con las pesadillas, juego con la vida real, pero luego juego con ese punto de ficción, ¿no? De fantasía que yo le puedo añadir para dar coherencia a todo, mm, ¿no? Para que tenga un sentido, como comentaba antes, ¿no? Dentro de la narrativa. claro. Mm. Claro. Pues em, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y de la antología en general, ¿eh? Em, pero es que a lo mejor puede pasar desapercibido, pero las tres citas que introducen la antología son tres grandísimas autoras que yo eso lo comentaba un poco también buscando, ¿no? Quizá los entresijos, ¿no? Y decía, digo, joder, es que tanto Úrsula K. Le Guin como Silvia Plath, ¿no? Como Angela Carter fueron tres mujeres que justamente también vivieron en algún momento de sus vidas eso que decías de sentirse encerradas en sus propias casas o que incluso las llevaran. eh, yo, sobre todo Silvia Plath, ¿no? Que tuvo ese, bueno, pues esa
esa bipolaridad que le llevó también un poco a la desesperación y las llegaron a llamar brujas en algún momento de sus vidas, ¿no? Yo lo veía un poquito por ahí, ¿no? Quizá eh, tirando, no sé si del hilo porque yo veo que la magia tiene mucho que ver en todos los relatos, ¿no? De alguna forma. Entonces te quería preguntar, todas estas citas, estas tres citas, ¿por dónde van? Si van los tiros por ahí, o es algo que me he inventado yo que no tiene nada que ver, o si también la magia tiene algún punto fuerte, fundamental en los relatos. Bueno, quieras o no, en todos los relatos aparecen elementos, ya sean simbólicos o Sí, mágicos, sí, es sí, sí. verdad, ¿no? O sea, no solamente pueden aparecer monstruos o elementos fantasmales, ¿no? Mm, Sino también mágicos, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, en el alma de las cosas, es lo que te digo, que me olvido de las sí. cosas, soy horrible, soy un horror, qué No, horror de sí, sí, boca. sí, En de el alma hecho, de las cosas, mm, quieras o no, estamos, el relato empieza que te están hablando de objetos poseídos. claro. Y la magia está absolutamente puesta, incluso te hablan de una bruja, que está ahí, está Sí, ahí. sí. Pero quieras o no, estas frases de las autoras, quieras o no, es que primero que son autoras que para mí son referentes, Ujú, para mí son lo más por ahí. Espera, sí. y esto de las cámaras, por ahí se ve un libro de Angela Carter de fondo, quiero decir que para mí Que de son, hecho tiene mucho, son ¿no? básicas, sí, Eso yo sí, lo son, veo mucho, ¿no? son Esa básicas. reformulación quizá, ¿no? De símbolos folclóricos, no sé si por ahí Sí, claro, puede... pero claro, cada una tiene su motivo dentro del libro, ¿no? Ujú, Pero luego, aparte, considero que esas frases en concreto te hacen un poco de introducción a lo que te vas a encontrar. ajá, O sea, si tú las lees, realmente son como las tres esfinges que están ahí diciéndote, cuidado, que vas a mm, entrar en un lugar mágico, vas a entrar en un lugar pagano, en un lugar donde los dioses todavía se aventuran, ¿sabes? Y sí, cuidadín, que tú ni eres un dios ni tienes poderes especiales, ¿no? claro. Y yo creo que están ahí para advertir también. Y lógicamente, pues tres brujas maravillosas. Tres brujas Mm, maravillosas, ¿no? sí, Pero sí, 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 realmente sí. escribir, yo creo que ya es parte del arte de la magia, ¿no? Porque Qué nos bonito, hace ¿no? Sí, sí. viajar y nos hace vivir y es magia pura. Mm, ujú, sí. Pues fíjate, yo no sé si... bueno, aparte de estas menciones, eh, dentro de la magia, sí que me gustaría preguntaros a las dos cómo fue, o sea, cómo fue la concepción del libro en sí. O sea, cómo fue si la selección ya llegó en este caso, a la editora en su totalidad o si hubo ahí un proceso de selección distinto. No sé, ¿cómo fue esto? ¿Puedo empezar? Sí, sí, Empieza tú. claro, sí, sí. Empieza. Ana, estoy escribiendo relatos sobre pesadillas, ¿te apetece leerlos? Vale. Tal Qué, cual. qué bonito. Sí, sí, sí. Así es como empieza la relación autor-editor. Oye, que tengo que escribir una cosa. Venga. A Y ver, como... Isabel siempre es un valor seguro, eso está Sí. clarísimo. Ya me fue pasando los relatos sueltos y luego le fuimos dando forma y demás. eh, Porque hubo Sí, alguno que lógicamente yo se los envié, pero se los enviaba incluso con un no estoy segura. ah, Y sí, entonces sí que hubo algunos que se quedaron fuera de la antología, pero porque no porque no terminaban encajaban de mucho. cuadrar. Sí, Exacto. rompían la dinámica de los ajá. anteriores, eran buenos relatos. Creo que fue Sí. con uno, pasó con uno o con dos, no me acuerdo Yo creo ya. que pasó con dos. Yo creo que Pasó fue con con dos. dos. Y Yo diría que añadiste otros nuevos, distintos sí, sí, después. sí. Y Escrito luego al final de todo incluso dije para rotativas con el de dedos de miel. sí. Porque, Y, y eso, que bueno, eran buenos relatos, lo que pasa es que pues rompían un poco la dinámica de los anteriores, ¿no? Entonces, fue un libro que se fue gestando poco a poco y Sí. construyendo. No llegó Mm. así, toma, pa, mi manuscrito. porque yo iba soñando, iba escribiendo.
Sí. Y es lo que comentaba, ¿no? Por ejemplo, pues con Dedos de Miel me acuerdo que ya tenía el libro, ya habíamos decidido qué relatos iban a entrar, incluso habíamos decidido el orden. Y tuve la pesadilla y le dije, quieta para, que tengo uno, que bueno, que como me salga puede ser muy chungo. Y bueno, y ahí lo tenéis. Pero sí que Era muy chungo, era muy chungo. paciencia tiene Ana. Sí. No, oye, pues, joder, qué maravilla. Bueno, em, para disfrutar de en la casa de Ícelo, Ana, cómo podemos hacernos con él? Pues yendo a la librería pidiéndolo A- eh, y a través también y a través de la página web de- de Inlimbo se puede comprar en nuestra tienda de la página web online. Y bueno, luego pues tenemos distribución nacional y si no está allí mismo en la librería, pues le pide al librero, el librero lo pide a la distribuidora y en unos días lo tienes. Eso es, en la Entonces casa de sí, Ícelo. Mm. sí, nada. No sé si queréis, no sé, porque esto no estaba pensado, pero no sé si queréis leer algún fragmento Yo no tengo de... ninguno elegido. ¡Ana! ¡Editora! Pero en un momentico lo Hom- elegimos. Vamos a ver, espera. claro, Espérate. sí, Vamos a para dejar ahí ver. con la miel en los No, labios. sí, No vamos a digas ver. bien, que entonces me viene a la cabeza. Voy a leer el principio de uno, luego Isabel lee otro. No, no me hagas eso, que no sé qué leer, en serio, me pongo muy nerviosa. Eso Soy se una mala, dice, eso soy se dice, yo mala- me lo preparo. No, venga, yo lo leo. El principio de este que está muy bien y yo Sí. creo que es un principio muy perturbador, que es cómo inicia el relato más allá de la puerta. Mm, Y dice así, apoyé un pie y luego el otro. Con torpeza me levanté con las manos al frente y busqué a tientas los objetos deformados por la ceguera. Recordaba dónde debía descansar cada mueble. No necesitaba ver para moverme por la habitación. El pomo de la puerta estaba húmedo por el ambiente del dormitorio. Lo giré y el aire fresco me acarició las mejillas y me anunció que ya habían desayunado. Estaba sola. Rocé la pared con el brazo y la piel de mi nuca se erizó con el contacto. Rabiaba de dolor como si atravesaran mis sienes con clavos al rojo. Se comían mis ojos por dentro. Quería cerrarlos para dejar de vislumbrar aquel mundo distorsionado, borroso y extraño, en el que aparecían rostros de las paredes y brazos que se estiraban hacia mí desde el suelo. Huía de ellos y me golpeaba contra las esquinas. En la habitación no había luz, pero allí era diferente y la calidez me intoxicaba, aumentaba el malestar. Bajé las escaleras. Evitaba los murmullos que me recorrían con sus lenguas de trapo. Reseguía mi cuerpo con los dedos, apartándolos. Los sentía recorrerme, allí donde el camisón no podía ocultarme. El comedor aún recordaba las palomitas de la noche anterior. Las palomitas que la noche anterior devoraron durante la película y husmeé el hedor a perro de los cojines. Me cubrí la nariz y contuve las arcadas. Humanidad, desecho, suciedad. Vislumbraba figuras arrastrándose sobre el sofá y la alfombra, contoneándose. Escuché un ruido que provenía del estudio. Corrí, tropezando por las escaleras, a refugiarme de nuevo en la habitación. No podían encontrarme allí, aún no. Cerré la puerta tras de mí y me abandoné al silencio húmedo y oscuro del interior. A tientas busqué la cama mientras mis ojos palpitaban mostrándome qué ocurría más allá de la puerta. Pronto darían con la llave y entonces yo les encontraría a ellos. Al final era un relato muy cortito y lo he leído entero. No me he Porque dado cuenta, yo estoy pensando, ¿cuándo va a parar? no, es porque he pensado, digo, espérate, que no pasa nada si lo leo entero. No, sí. Es uno de los relatos más cortos que tiene la antología Sí, y es quizás de bonito. los más intensos y más oníricos, más de pesadilla, porque Mm, está más condensado, ¿no? Esa monstruosidad que hay ahí de venir arriba. sí. Yo creo que ahí hay una doble monstruosidad. Mm, Sí,
Sí. Sí. Porque es Sí, un sí, sí. espejo, ¿no? Realmente que refleja tanto por un lado como por otro, ¿no? Claro. Yo he encontrado un fragmento, ¿queréis que os lo lea? Hombre, por Venga. supuesto. Sí. Y aquí tengo que aclarar la voz, que no soy tan buena lectora como Ana. Cuando era niña, abuela siempre me decía que no me saliera del camino, que el bosque nos daba todo lo que necesitábamos y que del mismo modo también nos lo podía arrebatar. Solo debía ser buena y obediente, educada y cortés, seguir la senda, no distraerme. Los lobos de los cuentos no me daban miedo, sabía que eran hombres con máscara y que no debía tratar con desconocidos. Las hadas, sin embargo, en concreto las madrinas, me resultaban inquietantes, unos seres con poderes que venían a ayudar a las jóvenes maltratadas. Siempre, al finalizar el cuento, me preguntaba por qué. ¿Qué sacaban ellas de tal negocio? Podía entender a las brujas muertas de hambre en medio del bosque, alimentadas a base de nabos y cebollas, repudiadas por las mismas gentes que recurrían a ellas cuando buscaban venganza o placer. También podía comprender al ogro furioso, al que le habían allanado la casa y robado sus bienes. Pero a la hada, ¿quién la entendía? Abuela decía que nunca nadie daba algo por nada, que siempre se esperaba un intercambio, y era mejor tenerlo preparado y pagar tus deudas antes de que vinieran a cobrárselas, como Rumpelstiltskin con la joven molinera. Ahí va. Claro, justo Para para acabar en dejar. alto. Claro, sí, 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 sí. No, y para dejar con ganas de más, ¿no? Hombre, Que también de eso se trata, sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias a las dos. Creo que ha sido un cierre maravilloso para justamente para hablar de esta antología, que quizá podríamos seguir hablando seguramente, ¿no? Pues todos los hilos, ¿no? Que apuntábamos, pues sobre lo monstruoso, ¿no? Y demás. Pero me parece de verdad un buen comienzo para una próxima charla, además, ¿no? Para hablar justamente, ¿no? De todas esas, de ese lado onírico, de esas pesadillas, que además leyendo a Isabel del Río, pues nos acompañarán bastante tiempo, ¿no? Que es de lo que se trata. Así que muchísimas gracias a los dos, que ha sido un placer charlar con vosotras sobre En la casa de Ícelo. Y a todos los que nos ven, pues evidentemente que se acerquen a estas ventanas, ¿no? A estas ventanas sí, ha quedado claro que son de ventanas. sueños, que se acerquen, porque es una maravilla. Así que muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias, gracias a ti y gracias a todos los que nos estáis viendo. Ujú. Y a leer, y a soñar, y a pasarlo muy Eso, mal. eso. A salir a la búsqueda de pesadillas y de lo monstruoso y de lo oscuro, e internarse siempre por el bosque y mirar por la ventana para atisbar el otro lado. Eso es, eso es. Muchas gracias. Y salir de las casas, ¿no? Por si acaso. Sobre todo eso. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga.